Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Dice la palabra, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a su mujer, a imagen de Dios lo creó. Perdón, la mujer no dijo, vi mal. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y después de que dice que hizo al hombre a su imagen, estamos hablando de los dos, vea que dice varón y hembra, a imagen de Dios, póngale atención, muy importante eso. Dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso dice la palabra. Porque si notan, antes del versículo 27, Dios es cuando termina de hacer la creación, de acomodarlo todo, y es donde en el versículo 26, ahí del capítulo 1, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es donde viene el 27 que acabamos de leer. Porque el hombre es una creación especial de Dios, especial porque ningún ser creado fue creado a imagen o conforme a la semejanza de Dios. Hay mucho que hablar de acuerdo a lo que significa la imagen de Dios en el hombre, pero hablemos de las cosas más sencillas. El hombre tiene espíritu, los animales no. El espíritu es el soplo de Dios por el cual o por medio del cual nosotros nos comunicamos con Dios, esa parte de Dios que los otros seres creados no tienen. Además, también nosotros somos almas vivientes, personas, tenemos intelecto, tenemos voluntad y tenemos emociones, que también es parte de lo que Dios es. Dios piensa, Dios escoge, y Dios también tiene emociones, y eso es de las cosas que nos suplió a nosotros para poder tener comunión con nosotros, para poder comunicarse con nosotros y tener una relación con nosotros. Y no solo eso, sino que también, y lo vamos a estar viendo en todo el mensaje, es por el trabajo, por el encargo, por la encomienda que nos hizo, que Dios nos dio su imagen a nosotros, los seres humanos. Quiero leer de una vez 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 para que nos vayamos familiarizando con este pasaje que es tal vez la base de este mensaje. Dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Piensen en eso: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto nos está diciendo a nosotros, a la iglesia de Cristo, a todos aquellos que hayamos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos hayamos arrepentido de nuestros pecados. Nosotros pasamos a ser linaje escogido de Dios, real sacerdocio, una nación santa para Él, un pueblo que adquirió. Ya saben cómo lo adquirió por su sangre, por su sacrificio, con un propósito: para anunciar las virtudes de aquel. Y eso vamos a estar hablando más adelante, de todo lo que es de Dios, que nos llamó de donde estábamos, en las tinieblas, en la oscuridad, para trasladarnos a su luz admirable. Sacerdotes al servicio del Rey, ese es el tema, ese es
el título de este mensaje. Sacerdotes, cuando hablo de sacerdotes van incluidos todos, hombres y mujeres, al servicio del rey. Vean que Dios hizo al hombre, y cuando habla de hombre, varón y hembra los creó, dice, a imagen de Dios los creó. Tenemos un mismo llamado, una misma función de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos aquí como humanos, como seres humanos que somos. Después de leer estos versículos, yo quiero comentarles algunas cosas importantes. El Edén es el lugar diseñado por Dios, o fue el lugar diseñado por Dios para que el cielo y la tierra se encontraran, porque nosotros somos una creación muy natural, digámoslo así, veámoslo desde el punto de vista natural, pero Dios es la otra parte, la parte espiritual, la parte que no se ve, la parte que nosotros no vemos, pero hay un reino espiritual donde hay ángeles, principados, donde hay querubines y a donde está el cielo de Dios, la atmósfera donde Dios se mueve, que es tal vez no, mucho más real que esta que vemos con estos ojos naturales. Pero Dios nos puso aquí porque a Él le plació, en este punto o en este lugar natural donde nosotros estamos, que es la tierra, pero en este caso, en el Edén, puso al hombre y a la mujer. Dios se manifestaba a ellos ahí, hablaba con ellos en ese lugar. El cielo y la tierra se encontraban en ese lugar. Era el lugar donde Dios con toda libertad se comunicaba con el hombre. También el hombre ahí fue comisionado por Dios para, como lo leíamos al principio, gobernar. Pero no solo para gobernar esta tierra, este mundo, esta creación, sino para glorificar a Dios en este mundo, en esta tierra, conforme se iban multiplicando o se tenían que ir multiplicando el hombre, estamos hablando de Adán y Eva, su tarea principal era manifestar a ese Dios que los había creado y los había comisionado. Vamos a ir hablando poquito a poco y ir entendiendo todavía un poquito más conforme vamos avanzando. El hombre fue la única creación hecha a imagen de Dios, como lo hemos dicho, a imagen y semejanza de Dios. O sea que el hombre tenía la tarea de ser la imagen de Dios en la tierra. La imagen de Dios es todas aquellas cosas que no se ven a simple vista. O sea, el carácter de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios siente, qué Dios quiere, el amor de Dios. El hombre estaba puesto para manifestar la imagen de Dios aquí en la tierra. Pero, como dijo Jesús, por ejemplo, hay un versículo donde Jesús dice a Felipe, le dice, Felipe, porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, Él era la manifestación de esa imagen de Dios aquí en la tierra. La que Dios pensó desde el principio para el hombre, pero que el hombre por su pecado y su falla ya no lo hizo más. No pudo hacerlo más. Pero eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos el reflejo del Padre, porque ahora sí podemos serlo, si Cristo está en nosotros. Y de eso es lo que vamos a seguir hablando aquí. El hombre perdió la imagen de Dios, perdió esa imagen de Dios por el pecado. Y también no solo perdió la imagen de Dios, perdió la comunión que tenía íntima con el Señor en ese lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Y a partir de ahí el hombre traemos una imagen, es la imagen de Adán, de nuestro primer padre, pero es un padre caído, un padre terrenal. Por eso necesitamos cambiar de padre, por eso es necesario nacer de nuevo, porque nacimos de mi papá y de mi mamá, y ellos nacieron de sus padres, y así vamos a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta que llegamos a Adán, cada uno de nosotros. Por eso es que te es necesario nacer de Dios, dijo Jesús. Lo que nace de padres, lo que nace de seres humanos, humano es, de carne es, pero lo que nace del Espíritu de Dios, Espíritu es, dijo Jesús a Nicodemo y para todos nosotros. Dice un versículo en 1 Corintios 15, 48, el apóstol Pablo hablando dice, conforme al terrenal, o sea, Adán,
así serán los terrenales, y conforme al celestial, ese es Jesús, así serán los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos la imagen del celestial, los que hemos creído en Cristo. Y esa imagen será perfecta cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia, nos arrebate, nos lleve, y esto mortal se vista en inmortalidad, esto corruptible se vista de incorrupción en el arrebatamiento de la iglesia, o si es que morimos antes de eso, pues nosotros vamos a recibir luego, cuando Cristo venga, nos traiga y ayer venga la resurrección de los muertos, recibiremos esa imagen completa conforme a lo que Dios siempre ha querido. Adán y Eva fueron creados para que fueran los representantes de Dios en el lugar donde estaban, o sea, sacerdotes de Dios, porque ese es el propósito del sacerdote. El sacerdote le habla a Dios de los hombres, pero también viceversa. El sacerdote le habla a los hombres de Dios, es representante, representa a los hombres delante de Dios, pero también, cuando hablo de hombres, hablo del género humano, ¿verdad? También el sacerdote representa a Dios delante de los hombres. Hablamos del sacerdote en Israel, por ejemplo. Asimismo, nosotros hemos sido constituidos como representantes de Dios en el espacio donde estamos. Vaya tomando nota, vaya asimilando esto que Dios quiere enseñarnos hoy, porque a veces no tomamos en cuenta esto de que dijo Pedro, que somos un reino de sacerdotes, o que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, que somos real sacerdocio. Eso casi que no lo comentamos, o no lo hablamos, o no se predica, pero gracias a Dios el Señor hoy nos está hablando. Dios quiere que seamos representantes en el espacio donde estamos, donde nos ha puesto, en las familias, en el trabajo y en la iglesia, en el barrio, en la ciudad donde usted vive. Dios quiere que usted sea un sacerdote para Dios, o sea, sacerdotes de Dios al servicio de Dios, gracias a la restitución de la imagen de Dios en nosotros a través del sacrificio de Cristo, porque ahora, si usted no lo sabe, ya ahora nosotros somos mini templos de Dios. Mini templos, porque ya Dios no se manifiesta en un templo como en el Antiguo Testamento. Ahora Dios viene a vivir cuando nacemos de Dios. Lo que nace de espíritu, espíritu es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros, viene a vivir en nuestras vidas, y entonces nosotros somos llamados a ser sacerdotes ahora para servirle a Dios en donde estamos. Entonces, el lugar donde ministraban Adán y Eva como sacerdotes era el paraíso, el lugar desde donde Dios los había puesto para llevar su conocimiento a toda la tierra. Ese era el encargo. Hablen de mí a todos, que todos a través de ustedes me conozcan a mí, decía Dios. Eso es lo que quería. Lo que pasa es que el hombre no duró mucho para pecar, no duró mucho para caer, no duró mucho para ser engañado por la serpiente. Y por eso tenía que venir esa nueva o esa restauración que vino a través del sacrificio de Cristo, y que Cristo ahora viva en nosotros. Quiero ilustrarlo de esta manera. Piensen en el paraíso. El paraíso estaba dividido en tres partes principales donde estaba el ser humano. La parte más grande se le llama el Edén. Es el lugar más amplio, el Edén. Luego, dentro del Edén estaba el huerto, lo que la Biblia le llama el huerto, el lugar donde estaba todo árbol delicioso para comer, etc. En el huerto también estaba, en el centro del huerto, estaba el árbol de la vida, el árbol que Dios les dijo, coman de ese árbol, sáciense de ese árbol, ese árbol, mientras coman de ese árbol van a tener vida eterna. Entonces, y también sabemos que estaba ahí en el huerto, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual ellos comieron. Este era nada menos y nada más que el lugar donde se encontraban el cielo y la tierra. En ese lugar, el lugar más importante, el árbol de la vida. Ahí estaba la vida. Todo esto es simbólico para hablarnos de lo que Jesús iba a venir a restaurar. Sabemos que ahora
Jesucristo es el árbol de la vida nuestra, el que se acerca a Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y soy la vida. El que se acerca a Cristo, el que cree en Él, el que tiene comunión con Él, es como si se acercara al árbol de la vida y comiera el fruto todos los días. Pero más adelante, cuando ya el ser humano ha caído, vemos en la Biblia que Dios quiere volvernos a ilustrar el asunto, pero ahora lo viene a ilustrar de otra forma, mediante el tabernáculo. Dios lleva a Moisés al monte y en el monte le muestra un modelo de algo que hay en el cielo, el templo de Dios en el cielo, dividido en 3 lugares también diferentes. El lugar, el atrio, que era el lugar más amplio, luego estaba el lugar santo, y luego más adentro el lugar santísimo. El atrio era como el Edén, el lugar santo es como el huerto donde Dios, donde estaba el alimento para ellos, etcétera, y el árbol de la vida era o es como el lugar santísimo. Son figuras que Dios usa para enseñarnos cuál es su voluntad y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Esta figura ilustra la idea de Dios de querer que el hombre vuelva a ser el sacerdote que él siempre deseó, como Adán y Eva, para reflejar la imagen de Dios a la creación. Dios levantó unos sacerdotes. El sumo sacerdote solo podía entrar hasta el lugar santísimo, a ministrar ahí solo el sumo sacerdote, después de haber ofrecido sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo, y llevando la sangre hasta adentro, hasta el lugar santísimo, el lugar donde está la vida. Solo podía hacerlo un sacerdote, pero lo que quería Dios que entendiéramos nosotros es que eso quería Dios de todos los seres humanos desde el principio. Ahora lo estaba haciendo un sacerdote, pero también ese sacerdote estaba apuntando a que luego iba a venir un gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Cuando leemos la carta a los Hebreos nos lo enseña y nos lo explica de la mejor manera. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que ahora traspasó los cielos y se sentó allá, quitó el velo que estorbaba para que lleguemos ahora a la vida, tengamos acceso a la vida. Él es nuestro gran sumo sacerdote que por medio de su propio sacrificio, porque Jesús no solamente fue sumo sacerdote, sino que también fue sacrificio a la vez. Él fue el sacrificio perfecto. Por medio de su sangre podemos entrar hasta la presencia de Dios. Entonces, hasta aquí podemos ver que Dios creó al hombre, al género, a la familia, con el propósito de reflejar la imagen de Dios y como sacerdotes para representar a Dios aquí en la tierra, y que el lugar donde nosotros estemos es el lugar de unión entre el cielo y la tierra, o sea, donde Dios se manifiesta como se manifestaba en el tabernáculo. Si todos los que estamos aquí, usted que ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo, estamos en un lugar juntos como estamos aquí. Este es un lugar donde Dios se quiere manifestar y lo hace porque es como estar en el Edén o es como estar en el lugar santísimo, porque habemos un montón de sacerdotes que estamos delante de Él para que Él se manifieste a nuestras vidas, pero también individualmente sepa que usted es un sacerdote, una sacerdotisa, por decirlo de alguna forma, que Dios está en usted y que Dios quiere manifestar su imagen, lo que Él es, en donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, que seamos buenos representantes de Dios. Que Dios hable a través de nosotros. Bueno, en el huerto del Edén Dios puso querubines ahí. ¿Han visto que cuando el hombre peca, lo saca del huerto y Dios pone unos querubines con una espada encendida que se revolvía para cuidar o guardar el árbol de la vida? Hemos predicado eso. Jesús, para abrir el espacio al árbol de la vida, tuvo que sufrir la muerte. Fue como que esa espada encendida, que quiere decir juicio, cayó sobre Cristo para que ahora se abriera el camino al árbol de la vida. Solo Jesús pudo hacer eso para nosotros. Él sufrió el juicio de Dios para abrir el camino al árbol de la vida, o sea, el camino al lugar santísimo. Puede leerlo usted en Hebreos capítulo 10, donde habla acerca de estas cosas.
El sumo sacerdote en tiempos de la ley representaba a Jesucristo, que habiendo ofrecido sacrificios y derramado sangre podía entrar hasta ese lugar santísimo. Así es como Jesús nos ha devuelto nuestro estatus. Es que eso fue lo que hizo Jesús. Nos devolvió el estatus de representantes de Dios aquí en la tierra, que había perdido a Adán y Eva. Nos volvió a poner donde Dios quería que estuviéramos. Por eso es que Jesús fue y se sentó, y hasta aquí ha sentado. Y ahora le dijo a sus seguidores, le dijo a su iglesia: vayan ahora y hagan el trabajo que yo quería que el ser humano hiciera desde el principio. Vayan, anuncien, como dijo Pedro, vayan, hablen de las virtudes de aquel que los llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es una gran responsabilidad para nosotros, o de parte de nosotros. Nos devolvió el estatus de representantes de Dios aquí en la tierra, sacerdotes al servicio de Dios. Ese es el título de este mensaje. Sacerdotes al servicio de Dios. No pierda de vista eso. Porque si creemos que Jesús murió por nuestros pecados, solo para salvarnos de la perdición eterna y para que un día estemos con Él allá en el cielo, estamos muy desfasados y muy incompletos en nuestro entendimiento de lo que realmente Dios quiere ahora con nosotros. Usted es un sacerdote, una sacerdotisa del Señor, para que represente a Dios aquí, para que la imagen de Dios sea manifestada donde usted vaya. Pero no solo eso, Dios quiere que seamos imagen aquí en la tierra, sus representantes. Jesús dijo: vayan en mi nombre, representen el reino de los cielos y al Dios de ese reino. Nunca se le olvide que usted es un embajador del reino de los cielos. Represéntelo bien, que usted es un representante del reino de los cielos y de la constitución del reino de los cielos, que es este libro que el Señor nos dejó, su palabra. Es una gran responsabilidad. Ayer hablaba con los varones de la iglesia, con los hombres de la iglesia, los que estábamos ahí, y les hablaba de las responsabilidades que tenemos como hombres delante de Dios, ante nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos. Pues ahora quiero hablarles a todos, porque ya Dios me habló a mí primero, de la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios de ser sacerdotes, que podamos ejercer bien esa encomienda que el Señor nos dejó. Es donde las palabras de Pedro cobran sentido. Dice Pedro, real sacerdocio, o sea, sacerdotes reales. Al decir, no está diciendo que somos reyes, lo que está diciendo es que somos sacerdotes al servicio de un rey y de un reino, por supuesto. Nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos encomendó llevar su palabra, llevar su constitución a este mundo, hablar de Él y reflejarlo a Él, de modo que podamos decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es una gran responsabilidad. Eso nos lo enseñó Jesús a nosotros. ¿Cómo es que Pablo sí puede decir: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo? Porque alguno de nosotros no puede decir lo mismo si Pablo no tenía nada diferente a ustedes o a mí. Ni siquiera Elías, el profeta Santiago, hablando de Elías, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, pero reflejaba a Cristo, era un sacerdote de Dios. Sí, con sus debilidades, con sus carencias, con sus fallas, pero recuerden que Dios nos mandó a hacer ese trabajo. Jesús, con su sacrificio como el gran sumo sacerdote real, restauró nuestro llamado. Es nuestro llamado original, aquel en el Edén, de ser imagen de Dios ante su creación, gobernar, ministrar el amor de Dios al mundo caído, porque eso es, el mundo caído necesita ahora a alguien que refleje a Dios, que puedan ir la gente a una iglesia y decir: mira, sí son de verdad, estos son genuinos, no son perfectos, pero sí son genuinos, practican lo que dicen y lo que creen. Así les decía yo ayer a los hombres de la iglesia, que nuestros hijos vean que lo que realmente creemos, eso lo practicamos en la casa.
Y entonces, voy a leerles otra vez el pasaje de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso de nación santa, ¿qué es? Santo en la Biblia es apartado, puesto a un lado, puesto aparte. Somos una nación puesta aparte. Dios nos puso aparte, como eso quiere decir consagrados, santificados, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En la Nueva Traducción Viviente, noten cómo lo dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, así como venía hablando en el versículo anterior. Ustedes son un pueblo elegido, dice. Son sacerdotes del rey. Real sacerdocio, ven, sacerdotes de un rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Eso somos. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Qué les parece? Vean qué lindo como lo explica en esa versión. Somos llamados a mostrar la bondad de Dios, a reflejar a Dios, a mostrar de que salimos de la oscuridad y que ahora estamos en la luz maravillosa de Dios. A eso fuimos llamados. Pero ¿qué tal si todavía estamos en oscuridad? ¿Cómo vamos a reflejar luz? Y todavía hay oscuridad en nosotros. Tenemos que entonces ser conscientes y ser consecuentes con el llamado que Dios nos hizo y lo que ha hecho por nosotros. Esa era la idea original de Dios con su pueblo Israel también. Vean este versículo, Éxodo 19:5. Trae un poquito de agua, Tri, porfa. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Le dice a Israel. Ven que es que Dios siempre quiso eso. Mire, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sí, Moisés se la dijo a los hijos de Israel. ¿Cumplieron con el asunto? No cumplieron. No hicieron lo que Dios había querido que el pueblo de Israel hiciera. Pero ahora nosotros como iglesia, y tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, creo que nosotros sí podemos hacerlo. Creo que nosotros sí podemos cumplir con esa tarea de ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Como decía aquí la Nueva Traducción Viviente, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Somos llamados a mostrar la bondad de Dios. Pero si somos avaros, si somos mal hablados, si somos egoístas, si somos unos mundanos, ¿cómo vamos a mostrar que somos que el Dios que tenemos o el Dios que nos mandó a reflejarlo a Él? Ahora Jesús ha restaurado nuestro llamado original a ser sacerdotes reales al servicio de nuestro Dios. La pregunta es, ¿lo estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo con ese llamado? Entrar en la milicia de Dios, entrar en el reino de Dios, hermanos, no es jugando, pero es lindo, es bueno. Dios quiere que nosotros cumplamos con ese llamado. Nos hizo para eso. El Señor pensó en nosotros para eso. ¿Qué hacía el sacerdote? Y con esto voy terminando, nada más para reflexionar. El sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados. ¿Ahora usted tiene que ofrecer sacrificios por los pecados de la gente? No. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Somos llamados a ofrecer el sacrificio de Cristo al mundo perdido para que tengan salvación. Ir a hablarles de que, como sacerdotes, de que Dios se ofreció, Dios mismo se ofreció en sacrificio en la persona de su Hijo Jesucristo. O sea, llevarlos a la cruz. También como sacerdotes, el sacerdote era intercesor ante Dios a favor del pueblo. Le hablaba a Dios del pueblo, hacía intercesión por el pueblo. Ahora nosotros somos intercesores también, en un sentido,
siendo los que oramos a favor de los desobedientes, a favor de los perdidos. ¿Sí o no que tenemos que hacer nosotros eso? Sí, lo hacemos. Y debemos de orar y clamar, porque muchos de nosotros estamos aquí por las oraciones de alguien, no sé quién, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela, nuestro tío, o algún amigo, o alguna persona que nos habló de Cristo. Y si no, estamos aquí por la oración que Jesús hizo en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración nos alcanzó a todos nosotros. También el sacerdote tenía comunión con Dios y hablaba al pueblo le hablaba de parte de Dios. Así también nosotros somos el medio escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted tiene la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra. Vaya, háblele a la gente lo que Dios le ha hablado a usted. Somos sacerdotes para hacer eso. Y la cuarta cosa que apunté por aquí es que el sacerdote tenía compasión del pobre y del desvalido. Eso hacía el sacerdote. Se acercaba a los que estaban desamparados, oraba por los que estaban enfermos, y a esas cosas también nos llamó el Señor, nos mandó a nosotros. No nos dijo Jesús que fuéramos y que sobre los enfermos pusiéramos las manos y los sanáramos. No dijo el Señor también que cada vez que ayudáramos a uno de esos pequeñitos es como si lo estuviéramos ayudando a Él, alimentáramos, si vistiéramos al que estaba sin ropa, si visitáramos a los que están enfermos o a los que están en las cárceles, es como si lo hiciéramos por Él. Entonces, en ese sentido también nosotros somos sacerdotes y podemos seguir tal vez con una lista ahí de cosas más que no apunté yo por aquí. El asunto es, ¿estás cumpliendo tu sacerdocio? Empezando por la casa. Todos. No, el sacerdote de la casa no es solo el varón, él es la cabeza, pero las mujeres también son sacerdotisas al servicio de Dios. Eva lo era. Y también los hijos, cuando ya crecen, por lo menos tienen conciencia de lo que Dios los llamó a hacer, también son llamados a hacer lo mismo. Y entonces vemos la importancia, pero también la responsabilidad delante de Dios que tenemos como hombres, como seres humanos. Y también vemos el privilegio de ser representantes de un rey sobre este mundo, sobre esta tierra. Es un gran privilegio, ¿sí o no? Amén. Solo unos dijeron amén. Es un gran privilegio, hermanos, representar a Dios. Pero también es serio el asunto. Tenemos que entenderlo. Como les decía, ser cristiano no es solamente que ahora tengo vida eterna y ya. Ahora tengo un encargo. El encargo es el que pensó Dios desde el principio, manifestar su imagen al mundo que no lo conoce. La imagen, especialmente la imagen de amor que tiene Dios o que quiere Dios mostrar al mundo. Todo lo que Jesús hizo y dijo es la imagen de Dios. Por eso Él pudo decir eso: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que nosotros podamos decir algo parecido. Que la gente vea, mira, le hicieron esto malo y no se vengó, más bien hizo lo que la Biblia dice: oren por sus enemigos, bendíganlos. Dios se encargará. No se sacaron el clavo. No hicieron, no entraron en pleito, en contiendas. Les dijeron una vulgaridad y no respondieron con otra. Cuando iban en el carro y les mentaron ahí a la mamá, no les respondieron con la mamá del otro, ¿verdad? O con señas feas y esas cosas. Les hablaron con ira, pero no respondieron con ira, sino con mansedumbre. ¿Ah? Así es como somos sacerdotes de Dios. Así es como reflejamos al Señor delante de la gente. A eso fuimos llamados. Entonces, somos sacerdotes, dijo Pedro, reales. Sacerdotes reales es sacerdotes al servicio del Rey, y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores.